nombre es Malén Garmendia Gómez, soy nacida en San Juan, pero siempre he vivido en Irún. Y llegué a Lesbos en 2019, en junio más o menos, para trabajar con Zaporeac de coordinadora, y estuve con ellos trabajando más o menos 3 años y medio. Y luego volví al País Vasco a descansar y hace casi 2 meses y medio he llegado otra vez a Lesbos y ahora estoy trabajando con Intersos. Es una organización que da ayuda psicosocial a las personas que están dentro del campau. Diferencias. Sí que hay diferencias, hay pequeñas diferencias, pero dentro de un contexto bastante similar o dentro de unas políticas o una intencionalidad política bastante similar, ¿no? Sí que se ha visto diferentes momentos, ¿no? Si tengo que marcar como hitos en el tiempo, hay claro en algunas cosas que han pasado, ¿no? Que todos recordamos. Pero es verdad que todo está como muy entrelazado en una intencionalidad clara, ¿no? En criminalizar a todas las personas que llegan, en deshumanizarlas y sobre todo en mantenerlas en estos espacios cerrados, todo el rato con esta intención de tratarlos mal, con la intención de que, bueno, dirán en sus países que esto es un espacio donde no se puede vivir y no volverán, o no hará este efecto llamada que todos los políticos dicen. Entonces siempre la intencionalidad va hacia eso, hacia esconder a todas estas personas, hacia que no lleguen primero y hacia maltratarlas al final en estos espacios. Entonces sí que hemos visto desarrollándose nuevas técnicas y profesionalizándose sobre todo también el Estado en este control de frontera, pero siempre ha habido esta intención. Desde que Moria se creó, que era para 3.000 personas y albergó hasta 25.000 personas, hasta ahora que estamos viendo el nuevo campo, que aunque haya 2.500 personas, estamos viendo las mismas condiciones, estamos viendo que las personas siguen estando atrapadas en estas islas, ¿no? En Intersos trabajamos con personas que están, digamos, en las situaciones más de riesgo, sobre todo con personas que han o bien intentado suicidarse, o mujeres que han sufrido violencia de género, que han sufrido violación, o también personas que han sufrido tortura, no solo en el campamento, sino que en su trayectoria. Y lo que estamos especializados es en dar, digamos, terapia o espacios terapéuticos a largo plazo. Porque estamos hablando de un campo que retiene a las personas, que no es un espacio de tránsito, sino que hay gente que pasa más de 3 años en estos espacios. Entonces, pues vemos esencial dar este espacio terapéutico para sanar o por lo menos poder convivir y poder seguir con la rutina diaria, para ser funcionales al final. Entonces damos terapias individuales, individualizadas, y también espacios grupales. Entonces tenemos terapia grupales. Si son síntomas, por ejemplo, vemos muchísimas personas refugiadas que sufren de ansiedad o que sufren de falta de sueño, que no pueden dormir, o que tienen, por ejemplo, pues que se han intentado suicidar más de una vez. Depende la situación y dependiendo los síntomas de cada persona, vemos si podemos hacer como terapia grupal y juntarles y poder tratar esos síntomas para que puedan, digamos, seguir con su día a día mejor, aun sabiendo que en realidad no la solución completa, sino que una de las soluciones del momento podría ser salir del campo. Pero como nosotros no tenemos la capacidad de tomar esa decisión, pues al final somos conscientes de que tenemos que ayudar a pasar este proceso. Y también tenemos empowerment groups para mujeres, espacios de empoderamiento, donde intentamos también que las mujeres tengan un espacio seguro, donde puedan hablar entre ellas, donde puedan discutir sobre cosas cotidianas, no tiene por qué ser nada grande, ¿no? Pero cosas cotidianas, espacios seguros que muchas veces en el campo es muy complicado en conseguir. Entonces, sí, una de las claves es esa, y también lo que hacemos es trabajar con los hombres, porque hemos visto que últimamente en el campamento ha habido como un aumento de violencia hacia la mujer,
Entonces sí que estamos intentando trabajar con los hombres para que identifiquen, para que sepan también cómo es la estructura legal de Grecia, qué es lo que significa si una mujer denuncia o cuáles son las consecuencias. Primero trabajamos con cosas muy básicas como la terminología, ¿no? Que muchas veces es muy desconocida para nosotros y para ellos. Entonces, bueno, pues trabajamos desde ahí para intentar crear como espacios de seguridad no solo para mujeres, sino que también para hombres. Sí, nosotros trabajamos sobre todo con referrals, tenemos una red muy grande de organizaciones que trabajan dentro del campo, pero sobre todo son agentes médicos, donde hay gente que va a pasar porque le duele algo y tal, y entonces identifican síntomas y dicen, bueno, esta persona creemos que tiene que ser derivada a un psicólogo, entonces nos hacen como la derivación hacia afuera. Aún así estamos en contacto con las personas, trabajamos en el centro comunitario de Parea, que creo que también habéis visitado, ¿verdad? Entonces sí que estamos en terreno, aunque no estemos dentro del campo. Así que normalmente confiamos en otras organizaciones médicas donde identifican y nos derivan. Es complicado y sobre todo lo que vemos es que estas políticas de contención tienen una conexión directa con el estado mental de las personas. Entonces una persona que puede llegar, digamos, mentalmente sana, ¿no? Funcional, activa, en este tiempo que va a estar parado en los campamentos, que va a haber un declive de su estado mental bastante grave. Y por eso mismo las políticas y el estado mental están completamente unidas y tienen correlación directa. Y las cosas más graves que podemos identificar, clarísimo, es el intentar suicidarse, los intentos de suicidio, que son bastante altos. Y luego, sin duda, pues, también hemos visto pues, violaciones o también muchas veces de la autoridad hacia las personas, pues, violencia directa, violencia verbal, y al final no solamente es el trato con las personas, sino que también es el espacio, ¿no? El espacio, la estructura, lo que tiene el impacto en las personas. Sí, a ver, es complicado. La mujer, obviamente, hay que ser consciente que sufre varias violencias, ¿no? Y no solo en espacios, o sea, en países de origen, sino en tránsito y en llegada, si esto se puede llamar llegada, porque para ellos llegar a Lesbos es estar todavía en tránsito. Entonces la violencia está clara, ¿no? Que son las que más sufren, es complicado dar esa afirmación. Está claro que la violencia las atraviesa de diferente manera, nos atraviesa de diferente manera y bueno, pues existe. También tengo que decir que son el sostén de la familia. Entonces muchas veces en este hecho de que tengo que sostener a mis hijos, a mi marido, les hace estar en esta manera activa, ¿no? De participar en el día a día, que se sostienen entre ellas y ellas mismas muchísimo. Entonces muchas veces, ¿no? Las miramos como vulnerables, las mujeres no podrán, pero tienen sus estrategias para mantenerse, para estar y sobre todo para que todo el mundo alrededor suyo esté bien, intentar que esté bien. Los niños, obviamente los niños están mejor siempre donde están sus padres, eso está claro. Y la familia, mientras que esté unida, tiene un sentido familiar, pero cuando la madre, por ejemplo, no puede cuidar, o cuando el padre, por ejemplo, no está bien, ahí estamos creando como espacios de peligro para la infancia, ¿no? Para esos niños y niñas que están alrededor de esos padres que no están bien. No porque no estén bien, sino porque existen factores externos que les hacen no estar bien. Entonces, obviamente ellos también sufren y vemos muchos niños también con actitudes, bueno, de riesgo y sobre todo no están dentro de un sistema educativo, no están en un espacio seguro. Los campos no los podemos nunca identificar como espacios seguros. Y entonces, obviamente, los niños y niñas están en riesgo y hay que poner especial atención y me encantaría saber qué están haciendo en la Convención de la Infancia para proteger todos estos niños que están transitando, ¿no? O que ahora mismo se encuentran dentro del campamento. Nosotros, por ejemplo, desde Intersos hemos identificado que está habiendo muchos niños sin vacunar.
y estamos diciendo, pero estamos hablando del derecho del niño, de la niña, tiene que estar vacunada. Y están diciendo, no, pero sus padres, como están fuera del proceso legal, estos niños no figuran. Entonces no hay sanidad que les proteja. Entonces son cosas tan básicas que muchas veces tenemos que pelear para que se puedan hacer. Vale, en Kairos empezamos a trabajar en 2020 en el campamento de Moria, sobre todo con mujeres de la comunidad que vivían dentro del campamento, porque vimos que no había como un espacio seguro para el encuentro, para la charla, para crear comunidad, y ahí bueno, pues, hubo algunas mujeres que empezamos a trabajar juntas, y de ahí bueno, pues surgieron varias necesidades que ellas identificaban. Entonces hacíamos reparto de cosas muy básicas como productos de higiene o lo que ellas iban identificando, y así también intentar saber información de cuál era la situación del campo y hacer, digamos, un monitoreo de todas las violencias que podían sufrir dentro del campo. Y de ahí también se publicó un informe para, bueno, pues, identificando el campo de Moria como un espacio torturante. Y bueno, de ahí pues tenemos tres vías de trabajo. Una de ellas es Egipto, que aquí, al trabajar con mujeres de diferentes orígenes, pues vimos que una de las problemáticas era la mutilación genital, y entonces pues una de las compañeras viajó a Egipto y empezó ahí a hacer un trabajo comunitario muy interesante de un poquito de monitoreo bueno, pues mutilación genital, cuántas mujeres están siendo mutiladas, y aunque sea ilegal la mutilación en Egipto, sigue habiendo pues unos números muy altos de niñas mutiladas, y estamos trabajando en el sur de Egipto. También estamos trabajando con hombres, con al final pues, comunicación y charla comunitaria para que se crea conciencia de todo lo que está pasando y todo lo que hay detrás de la mutilación genital. Y sí que estamos teniendo bastante éxito porque han habido algunas mutilaciones que se han parado, ¿no? Por esto, bueno, por el proyecto que estamos teniendo en marcha. Y otro de las perspectivas es, pues al final, espacios de frontera, donde intentamos monitorear pues, violencias hacia las personas que están cruzando la frontera y apoyarlas de manera psicosocial pues, en su tránsito por ellas. Y luego tenemos el monitoreo de los campos cerrados, de los campos de detención, de cómo la arquitectura de los campos pues, al final tiene un impacto directo en la salud mental de las personas, y cómo hay como un plan estratégico dentro de esto para al final maltratar a las personas que están allí. Sí, al final estamos viendo directamente, ¿no?, que lo que quieren es aislar a las personas. Ahora mismo el campo que tenemos está, digamos, bastante cerca de la ciudad, y este que están construyendo está en medio de la nada, donde no hay conexión, ni el pueblo más cercano está a kilómetros, y las personas van a estar, bueno, pues al final, primero aisladas, pero también no va a haber nadie monitoreando alrededor qué está pasando y qué están haciendo con todas estas personas, y esto es lo peligroso, ¿no? Escondiendo a todo lo que está pasando, ¿y para hacer qué? Entonces esto es lo que nos debería de saltar la alarma de qué está pasando, por qué aislarlos, para que los locales estén cómodos o para que vosotros queréis hacer unas prácticas que no son legales. A ver, Hadi para mí es una persona muy especial en esta isla y en mi vida en general. Es una de las primeras personas que conocí al llegar a la cocina. Él no trabajaba con nosotros, pero trabajaba con No Border Kitchen, que venía todos los días a por la comida. Entonces siempre teníamos un contacto directo con él, ¿no? Y siempre era una persona muy risueña, muy activa, y entonces pues siempre me he llevado muy bien con él, ¿no? Siempre hemos tenido muy buena conexión, y desde ahí, bueno, pues nos hemos cuidado mutuamente un montón. Y es verdad que, bueno, pues yo ya sabía que su proceso de asilo era complicado, y cuando decidió, bueno, pues su proceso de asilo fue a peor, y le metieron en la cárcel antes de poder ser deportado, porque en realidad te meten en esta cárcel antes de deportarte.
fue como un impacto muy muy fuerte porque fue de la noche a la mañana, no sabíamos dónde estaba y nos dijeron que lo había metido a la cárcel. Entonces me acuerdo de entrar por la reja de Moria para visitarlo en la cárcel, con un amigo escalar para poder verle en su celda, ¿no? Y le echábamos tabaco para que fumase porque eso es lo que nos pedía. Y bueno, yo sabía que tenía buenos abogados, entonces tenía la confianza de que la deportación la pararían. Y así fue, menos mal que así fue. Y es verdad que salió, me acuerdo que nos encontramos en el PI, nos tomamos una cerveza y sí que le vi decaído, pero ¿qué es lo que esperas después de 100 días en la cárcel, ¿no? No recibiendo casi nada de comida, teniendo que luchar por tu cigarro y estando, bueno, pues al final con todo tu humor caído de que vas a volver a Turquía, ¿no? Y eso a él le daba mucho miedo. Y él siempre ha tenido mucha desconfianza también de los abogados, ¿no? Estos no están haciendo nada, no están trabajando, entonces probablemente me van a deportar. Entonces, bueno, cuando salió le vi muy mal, pero bueno, decidimos seguirnos acompañando en el camino, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, yo siempre tenía la perspectiva de que en Zaporeak las personas que cocinasen deberían de ser las personas del campamento. Y por eso mismo, desde esa idea y desde viendo que la gente, como vosotros habéis dicho antes, es capaz y puede hacerlo, y muchísimo mejor que nosotros, algunos sí, algunos no, pues hay de todo. Y entonces, pues desde ahí, ¿no? se decidió, bueno, pues después de lucharlo mucho, se decidió dar oportunidad a las personas, ¿no? Para poder tener un contrato, para poder tener económicamente un sueldo y tener un espacio donde puedan pertenecer, donde puedan trabajar, como todos nosotros. Y eso es lo que se hizo, y empezó a trabajar en la cocina y fue increíble. Tiene unas capacidades brutales de cocinar todo lo que quieras, cuando se enfoca en algo lo hace increíble. Y entonces yo creo que es una de las mejores adquisiciones que ha podido hacer Zaporeak, eso sin duda. Y es una maravillosa persona, que transmite como una paz impresionante a todos los que tiene alrededor, y es una persona extremadamente fuerte y luchadora. Así que sí, le quiero mucho. Yo soy consciente de que tengo una posición privilegiada dentro de este contexto, y es poder usar el privilegio que tengo como para poder abrir oportunidades a personas que son capaces, y al final es eso, no le sostengo yo, nos sostenemos mutuamente, y es cuando uno está mal, pues está el otro ahí para poder tenerlo.